El reino de Dios, amigos, es un tema importante en la Biblia y una prioridad significativa en las enseñanzas de Jesús. De hecho, la frase aparece unas 50 veces en Mateo, 16 veces en Marcos, alrededor de 40 veces en Lucas, que es el evangelio que estamos estudiando, y 3 veces en Juan. Y todas las veces que aparece esta expresión, ya sea en el Padre Nuestro, o en el Sermón del Monte, o en otras predicaciones y parábolas de Jesús, siempre la idea del reino de Dios es expresar cómo Dios interviene a favor de la raza humana sumida en el pecado. Es importante notar que el reino de Dios no tiene paralelo con ningún reino humano, porque no es un reino terrenal. De hecho, también se lo llama el reino de los cielos. Y aunque tiene muchas cosas en común en algunos aspectos con los gobiernos humanos, supera a todos estos en todo sentido. Amigos, queremos darle la bienvenida cordial en este instante. Estamos iniciando el programa Lecciones de la Biblia y gracias por contar con su compañía. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Lucas capítulo 13, versículo 29. Amigos televidentes, como siempre es una gran alegría volver a extenderles a cada uno de ustedes una bienvenida muy calurosa, muy cordial a nuestro programa Lecciones de la Biblia. Gracias también por manifestar este interés muy genuino en estudiar las grandes verdades del Evangelio, especialmente del Evangelio de Lucas, que es el libro o el Evangelio que nos ha estado llamando la atención y hemos centrado todo nuestro estudio en él. Bueno, tenemos con nosotros una vez más en nuestro estudio al pastor Daniel San Juan Murillo. Bienvenido, pastor, gracias por acompañarnos y ayudarnos también a entender un poco mejor sobre todo una temática bien importante que vamos a tocar. Gracias por la bienvenida y también por mencionar el apellido de mi madre. Ya, muy bien. Un gusto estar con usted y también con los televidentes en esta oportunidad de Juvenal. Muy bien, amigos, entonces vamos de inmediato a entrar en materia, pero antes algo muy importante y fundamental. Y muchos de ustedes que ya siguen este programa saben que antes de abrir las Sagradas Escrituras, invocamos la presencia de Dios para que sea su Espíritu Santo el que hable a través de ella. Así que le invitamos para que pueda acompañarnos en esta oración. Vamos a pedirle a nuestro invitado, el pastor San Juan, que nos guíe en oración. Oremos. Querido Padre Celestial, en este momento queremos invitarte a estar presente en este estudio para que al abrir tu palabra, Señor, seamos inspirados por tu Espíritu Santo y podamos extraer tus verdades, no nuestros pensamientos, no nuestras ideas, sino que sea tu palabra iluminando nuestras vidas. Ayúdanos a través de ello también para que podamos modificar nuestras vidas a tu imagen y semejanza. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, sabemos que en la Biblia se repiten muchas expresiones, muchas palabras. En algunos casos Lucas es el escritor que tiene ahí la prerrogativa de escribir solamente él en su evangelio algunos aspectos de la vida de Jesús. Pero si hay una expresión o una frase, pastor Daniel, que se repite con regularidad en todos los evangelios, unos más que otros por supuesto, es la expresión reino de Dios. Con toda seguridad, cuando algo se repite en la Biblia es porque hay un énfasis. Hay algo que tenemos que aprender. Dios quiere que captemos una gran enseñanza. ¿Por qué se repite tanto la expresión reino de Dios? ¿Y a qué se refiere esta expresión aplicado ya al plano de nuestra vida cotidiana? Correcto. Usted hizo una introducción excelente donde mencionaba detalladamente cuántas veces
los evangelios le dan importancia a esta expresión reino. Que nuestros oyentes, cuando están estudiando la Biblia, o nuestros televidentes, descubren allí: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos está entre vosotros. He aquí que el reino de los cielos, y se repite una y otra vez el reino de los cielos, pero este reino de los cielos, o esta frase, se inaugura con la presencia de Jesús, con el inicio del ministerio de Cristo Jesús. Por lo tanto, el reino está asociado a la persona de Cristo Jesús, al establecimiento del ministerio de Cristo Jesús. Él encarna el reino de Dios. Él encarna la presencia de Dios en esta tierra. Cuando nosotros estudiamos este concepto del reino, tenemos que ver un poquito más allá en lo que significa este misterio de la encarnación. Dios se hizo hombre. Dios vino a establecer su tienda con nosotros en la persona de Cristo Jesús. Entonces, cuando hablamos del reino, estamos hablando no de otra cosa que la presencia de Dios en esta tierra a través de su Hijo Jesucristo. No la teníamos antes. Y nótese lo siguiente, que cuando Cristo Jesús viene y comienza a utilizar esa expresión, estamos hablando de un periodo donde el predominio político estaba en boga. Estamos hablando que estaba en apogeo el Imperio Romano. Había una manifestación totalitaria donde algunas otras naciones estaban subyugadas a la vida, a la cultura, a los impuestos, al mandato romano. Por lo tanto, hablar de reino en la época de Cristo Jesús era una frase muy desafiante, totalmente desafiante. Un nuevo reino para un emperador, para una mentalidad, para un concepto social acostumbrado a reconocer un solo reino, era una propuesta muy desafiante. Sobre todo porque también el emperador tenía en todos sus desafíos hacia su reinado el hecho de que lo consideraran como Dios. Sí. Entonces allí había una pugna bastante interesante donde los cristianos de la época supieron también mantener firmemente sus convicciones. Pastor, por lo tanto, se desprende claramente de lo que usted acaba de mencionar, y la Biblia es muy clara también al explicarnos lo que es este concepto del reino de Dios, de que no estamos hablando simplemente de un concepto filosófico, no estamos edificando aquí un edificio ético, valga la redundancia, sino más bien es una expresión práctica. Pero a veces la expresión práctica se lleva a tal punto que también se puede perder el fundamento de lo que esa expresión debiera tener como sustento. Me explico. A veces se ha llevado el Evangelio a un plano meramente social, ¿ah? Y pierde la noción espiritual, o incluso hasta con ribetes políticos. ¿Cuál es el riesgo que se corre cuando salimos de los parámetros bíblicos y establecemos un evangelio que es distinto al evangelio de Jesucristo? Sí, hoy hay corrientes en el mundo teológico, hay muchas corrientes en el mundo cristiano, ¿no? Algunos buscan posiciones más liberales, otras buscan posiciones en favor de los pobres, otros buscan un evangelio más social, más caritativo, y como usted mencionaba, algunos con ribetes políticos. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, tenemos que descubrir algo interesante. Las menciones que se hace al reino, qué tipo de reino es, a quién le pertenece, qué tipo de reino es. Hay una expresión allí que nosotros podemos tomar como modelo en el libro de Lucas, en el capítulo 11, cuando los discípulos le dicen a Jesús: enséñanos a orar. Entonces Jesús comienza diciéndole a sus discípulos, Lucas capítulo 11, versículo 2. Jesús, enseñándole a los discípulos a orar, les dice: cuando oréis, así dirás: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también aquí en la tierra. Venga tu reino. En esta expresión Cristo Jesús está enseñándole a los discípulos y está enseñándonos a nosotros que este tipo de reino al que se menciona en la Biblia no es un reino con origen terrenal, no es un reino con origen divino, no es un reino con características humanas. Aclaro, no es un reino con características humanas, es un reino con características y con origen divino. ¿Ok? Venga tu reino, es el reino de Dios. Y eso automáticamente desplaza cualquiera
otra posibilidad de nosotros asociarlo con cualquier otra tendencia que podamos tomar del Evangelio. En otras palabras, lo que nosotros lo que el Señor nos propone aquí es lo siguiente: es el establecimiento de la autoridad suprema de Dios, no por fuerza, no por medios políticos, sino a través de la manera como la palabra germina en nuestras vidas y a través como el Espíritu Santo nace, crece y se desarrolla en nuestras vidas. Puede ser que a lo mejor justamente por lo que usted está mencionando en este momento es que más de alguien diga: a mí me cuesta comprender realmente los principios del reino de Dios porque estoy acostumbrado a lo que habitualmente conocemos, ¿ah? Un reino tiene, desde el punto de vista humano, ciertas características que son muy distintas al reino de Dios. ¿Eso dificulta un poco el hecho de poder comprenderlo? ¿O a pesar de la diferencia y de la particularidad del reino de Dios, el Señor ha preparado todo lo necesario para que podamos no solamente comprenderlo, sino que también vivirlo como una experiencia personal? Sí, hay algo que necesitamos analizar y comprender, Juvenal. El reino de Dios es la propuesta del cielo en favor del hombre. Hay personas que cuando vienen a la Biblia les cuesta trabajo aceptar ciertas verdades porque intentan de alguna manera interpretarla de una forma aislada de todo el mensaje central de las Escrituras. Entonces resulta que la Biblia es un solo mensaje desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y cuando nosotros vamos al Génesis descubrimos que Dios creó al hombre en esta tierra y lo diseñó con el objetivo de que el hombre adorara a Dios. Le dotó condiciones para que el hombre adorara perpetuamente a Dios, mas le dotó de libertad. El hombre eligió desobedecer a Dios. El hombre decidió sacar a Dios de su vida, del centro de su vida. El hombre eligió otra opción que no era Dios cuando tuvo la oportunidad de elegir entre la serpiente y Dios. Ustedes saben que la Biblia enseña que detrás de la serpiente estaba Satanás. Fue el primer medium, fue el primer el animal que Satanás utilizó para enmascararse con un mensaje de engaño con el propósito de desviar al hombre. Entonces logra desviar al hombre, de sacar a Dios del centro de la vida del hombre. Y lo que vemos allí, de ahí en adelante, es el establecimiento de un gobierno totalmente paralelo. Vemos una adoración paralela, vemos al hombre luchando entre dos corrientes, entre el bien y el mal, entre las tinieblas y la luz, entre Dios y otros poderes que no eran de Dios. Y esa lucha la vemos a través del todo el libro del Génesis. Se desarrolla en la historia del pueblo de Israel entre la adoración a Baal y entre la adoración a Dios. Sigue el desenlace hasta el libro de Apocalipsis, los que adoran a Dios y los que no adoran a Dios. Entonces, hay un establecimiento que Satanás logró establecer, montar en este mundo, donde Dios ya no era prioridad en la vida del hombre. Entonces, Dios viene a través de Cristo Jesús y le ofrece una respuesta a ese conflicto, le ofrece una respuesta al hombre. Entonces, este gobierno es un gobierno espiritual, este es un gobierno de salvación, este es un gobierno con características totalmente distintas, pero que al mismo tiempo le ofrecía al ser humano una vía de escape, una salida de restauración y de reencuentro con Dios. Algo que había perdido en el Edén, totalmente. Había perdido la comunicación con Dios. Entonces, la presencia de Cristo Jesús en la tierra, primeramente, y luego el ministerio del Espíritu Santo, luego que Jesús se va al cielo, es la continuación de la presencia de Dios en la iglesia. Interesante, ¿no? Que la iglesia es un elemento clave y determinante en el reino de Dios, porque a través de la iglesia hay un agente de salvación. Entonces algunas personas dicen, es que yo puedo seguir a Dios sin la iglesia. No, en el reino de Dios no hay posibilidad de que yo me salve solo. No hay posibilidad. Entonces Dios colocó elementos para que el hombre encontrara restauración, para que el hombre encontrara un camino, voy a llamarlo así, de liberación a las ataduras que Satanás había colocado en esta tierra. Por eso nosotros vemos a Cristo Jesús sanando. Por eso nosotros vemos a Cristo Jesús haciendo bienes en favor del ser humano. El libro de Daniel habla de este reino eterno. El libro de Apocalipsis habla del reino eterno. Habla de perpetuidad. Nosotros cuando estudiamos el libro de Daniel, allí descubrimos que Dios le mostró a Daniel todo el mundo, todo el futuro del mundo revelado en estatuas, ¿no? en metales. Y al final esa estatua es destruida porque cada metal, cada parte del cuerpo construida con un metal representaba
uno de los gobiernos que iban a estar dominando el mundo. Y allí representaba Roma, representaba Grecia, Medo-Persia, Babilonia en su orden. Pero al final, en un periodo de la historia, la Biblia dice que una piedra no cortada con mano humana destruye la estatua en los pies para representar el gobierno eterno y perpetuo de Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Esa es una mirada en el plano cósmico, ¿no? El establecimiento del reino de Dios para siempre. Pero está la segunda mirada, y es la mirada práctica y personal de nosotros como creyentes y cristianos. El papel que Jesús cumple en nuestro corazón. Hay cosas con las cuales nosotros luchamos, Juvenal. Hay cosas con las cuales un creyente lucha. Yo creo que la vida del creyente en su proceso de crecimiento hasta que entiende la soberanía, acepta la soberanía total de Cristo, es una lucha entre aceptar el reino de Cristo y entre admitir nuestra fragilidad. O sea, lo digo de la siguiente manera: yo dudo, yo tengo miedo, yo tengo temor a fracasar, yo tengo temor a perder muchas cosas valiosas. Ese temor que traemos con nosotros nos vuelve aprensivos y nos impulsa a tomar el control de las cosas. Nos gusta dominar las cosas, nos gusta controlar las cosas. Aceptar el reino de Cristo en nuestras vidas implica entregarle a Él el dominio. Vas a dejar de sufrir en la medida que tú comienzas a confiar en Cristo Jesús. Y es allí donde está el proceso maravilloso de desarrollar la fe, ¿no? De desarrollar la fe, pero esto no logra una fe madura hasta que el gobierno de Cristo se establece totalmente en nuestro corazón. Tal como se ha mencionado, todo esto que está relacionado con el reino de Dios es un proceso, amigos. ¿Cómo participamos nosotros de este proceso? ¿Hasta qué punto nuestra vida refleja también los principios del reino de Dios? Vamos a seguir conversando acerca de este tema. Les invitamos a que ustedes permanezcan en nuestra sintonía. Vamos a una brevísima pausa y ya estamos de vuelta con ustedes. Tal como lo dijimos, amigos, después de esta breve pausa estamos ya de vuelta junto a ustedes en Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza. Bueno, estamos compartiendo, si vienes recién integrándote a nuestra sintonía con el pastor Daniel San Juan, un tema muy importante que tiene que ver con el reino de Dios, una expresión que se repite muchísimo, especialmente en los evangelios, y que la estamos analizando a la luz, por supuesto, de la misma Biblia. Y bueno, también salimos a la calle, Pastor San Juan, sí, como lo hacemos acostumbradamente en nuestro programa, para preguntarle a las personas qué es lo que se imaginan ellos en relación al reino de Dios, ajá, o el reino de los cielos. Ajá. Hubieron variadas respuestas y me imagino que los amigos también quieren escuchar qué fue lo que contestaron. ¿Quieren escucharlas? Vale la pena. Vamos de inmediato. Vamos a escuchar. Yo me imagino como toda la gente se lo imagina, con paz, con nada de maldad, todo encaminado hacia un mismo destino, un mismo bien. No, el reino de los cielos me imagino algo bello, hermoso, con mucha naturaleza, mucho verde, mucha agua clara, lo más maravilloso, y donde hay mucha tranquilidad, donde mucha paz. Una parte sana, blanca, lleno de paz, de amor. Es donde vamos a pasarlo, donde vamos a llegar después de esta vida. De paz, con harta luz, bonito todo. No me lo imagino, no tengo una imagen física del reino de los cielos, creo que es un estado de armonía. Como un lugar de descanso más que nada después para pasar a otra vida, ¿cachai? O sea, de acá, si tenemos tanto sufrimiento, tanta delincuencia, ya que yo creo que no existe eso, pues si por algo se divide el infierno con el reino de los cielos. Pura paz, lleno de armonía y ángeles. Sería bonito, ¿no? De hecho, yo de chico he soñado con alas, y siempre he soñado y de allí he criado. Y he salvado vidas también. Gracias. Vale.
Bueno, ahí teníamos las variadas respuestas a la pregunta que se les hizo a los transeúntes. ¿Cómo se imaginaban ellos el reino de los cielos? ¿Cómo te imaginas tú, amigo, el reino de los cielos? ¿Es más o menos parecido a lo que mencionaron nuestros amigos entrevistados? Pastor, yo creo que aquí hay un común denominador. Me da la impresión que como que coincidieron, digo, todos, en que es un estado de armonía. Incluso la señora que mencionó que no se imaginaba nada, habló de armonía, todos son conceptos positivos, favorables, Sí. naturaleza, algo blanco, dijo alguien por ahí. Me da la impresión que aquí hay una visión que indudablemente no es contraria a lo que es lo que la Biblia nos dice en cuanto al reino de Dios. Pero hay un reino que va a ser y un reino que ya es. Correcto. ¿Cómo podemos explicar esas dos realidades o esa dualidad con respecto al reino de Dios? Sí, me da la impresión que muchas de las personas que respondieron estaban o tenían en su mente la idea de la tierra nueva, de cómo será el paraíso, porque algunos hicieron mención a eso. De hecho, alguien dijo al lugar donde vamos cuando nos morimos, y otro dijo, para eso existe el paraíso y el infierno. Estaba refiriéndose como a un lugar específico, físico, ¿no? La mayoría de esas características hacen referencia a un lugar físico, real, pero en el contexto del reino de Dios estamos hablando de un reino espiritual. No estamos hablando de la tierra nueva, no estamos hablando de la nueva Jerusalén, estamos hablando de cómo Dios establece su presencia en esta tierra y cómo nosotros podemos llegar a ser ciudadanos del reino de los cielos, aquí en esta tierra. En todo caso, a mí me sorprendió bastante el tenor de las respuestas, porque tenía la impresión que muchos de ellos y a lo mejor iban a hacer alusión a un estado, algo más etéreo. Algo más físico. Más físico, correcto. algo más estable. Y qué interesante saber que nosotros estamos aludiendo a lo que la Biblia dice de la perspectiva espiritual, pero que finalmente conlleva un momento como ese. Correcto. Ese sería el establecimiento del reino de gloria, el reino final, lo que no es todavía. Pero cuando nosotros estudiamos en la Biblia este concepto de reino, aparecen dos conceptos: el reino presente, el reino de gracia, y el reino futuro, el reino de gloria, para resumir así a grandes rasgos. Y el reino de gracia se establece cuando Cristo Jesús vino a la tierra, el perdón, el arrepentimiento, la salvación. Ahora nosotros tenemos acceso. Ahora el ser humano tiene acceso. El hombre que anteriormente no tenía acceso a la presencia de Dios, a la gracia divina, a la reconciliación con Dios, ahora está reconciliado con Cristo Jesús. Ahora pues, dice la Biblia, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque gracias a Cristo Jesús nosotros estamos en paz con Dios. La enemistad se elimina, la separación se elimina en aquellos que aceptan a Cristo Jesús. O sea, yo no puedo pretender ser parte del reino espiritual de Dios aquí en la tierra si yo no acepto a Jesús. Ahora, si yo no tomo los postulados del reino y los aplico a mi vida. Esto es obediencia, dependencia, entrega, lealtad a Dios. Y quiero decir algo: obediencia absoluta a su palabra. Obediencia absoluta a su palabra. Ahora, me parece muy importante que haya recalcado esta relación directa entre el participar de la experiencia del reino de Dios y la relación con Jesucristo, porque esto descarta absolutamente que el ingreso a esta experiencia única, genuina, tenga que ver con algún estatus económico, ¿cierto? Alguna situación, posición, ninguna de cualquier posición, naturaleza. De ninguna manera. En este sentido podemos decir con toda propiedad que el reino de los cielos es absolutamente inclusivo, no está excluyendo a nadie. Correcto. Nadie se puede sentir marginado. Absolutamente, absolutamente. Cristo Jesús en el libro de Lucas, acompáñeme un texto si gusta, y usted también que está ahí en su casa, que está siguiendo este estudio a esta hora, puede buscar en su Biblia este texto de Lucas, el capítulo 12, a partir del versículo 31. Lucas 12, 31 dice: buscad más bien el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Está hablando de las cosas materiales. Está hablando de las cosas materiales.
la gente se esfuerza, la gente se sacrifica, mucha gente sufre por satisfacer sus necesidades básicas y por alcanzar bienes materiales. Cristo Jesús nos dice que eso no sea importante. Cristo Jesús dice que el problema está cuando nosotros nos preocupamos más por las cosas materiales y pasamos por alto la búsqueda de las cosas espirituales que representan una respuesta a nuestras necesidades mayores. Es un tema de prioridad entonces. Un tema de prioridad, un tema de prioridad. Y lo vimos por ahí en uno de estos estudios. El hombre necio, ¿no? El rico necio, que almacena bienes para su vida y le dice a su alma cuando está lleno de riqueza, come, bebe y disfruta. Y entonces no sabía él que esa noche iba a morir. Entonces pregunta, rico o necio insensato, esta noche vienen por tu alma y lo que has guardado para quién será. Es un tema de prioridades. Entonces nosotros aquí en esta tierra, en la misma medida que nos preocupamos por obtener las cosas materiales, tu casa, tu auto, tus estudios, tu sueldo, tu salario, todas las cosas materiales, con la misma intensidad deberíamos buscar también prioritariamente las cosas espirituales. ¿Cuáles son esas cosas espirituales? Cuando el apóstol Pablo habla de los frutos del Espíritu Santo, nos dice a nosotros que cuando un creyente vive en comunión personal con Cristo Jesús, porque es la forma de entrar al reino. Yo entro al reino cuando me entrego a Cristo Jesús. Yo entro al reino. De hecho, una autora dice, el bautismo es una condición positiva de entrada al reino de Dios. Entonces yo me hago parte del reino cuando entrego mi vida a Cristo, cuando me bautizo. Entro al reino, nazco de nuevo espiritualmente. Nazco espiritualmente de nuevo, en aquella conversación con Nicodemo, ¿no? Que dice que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Necesitaba entrar, necesitaba pasar por esa experiencia. Y yo entro al reino de los cielos cuando acepto a Cristo Jesús, un reino de fe, cuando acepto a Jesús, ¿okay? Y acepto los méritos de su muerte. Pero yo, dentro de este reino, ahora yo necesito vivir bajo la voluntad de Dios, bajo los lineamientos de su palabra, estimado Juvenal. Entonces, ¿cuál es el problema? Que a veces hay personas que entran al reino de Dios, se entregan a Cristo, dan el paso del bautismo, pero siguen gobernando sus propias vidas. Siguen gobernando su propia vida. Entonces, ¿qué pasa? No hay paz en su corazón, no hay amor en su corazón, no hay dominio propio porque luchan todavía con defectos de su carácter, con hábitos en su propia naturaleza, con relaciones inestables en la familia y con cualquier cantidad de cosas. Cuando un creyente ha nacido en el reino y está creciendo, está dando fruto en el reino, estamos hablando de que es un creyente que vive en permanente compañía con Dios, está en la presencia de Dios y gracias a ello el Espíritu Santo comienza a producir frutos en su vida. Gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, dominio propio. No hay circunstancia que te saque, que te haga perder el control. Porque el Espíritu Santo te da el dominio propio. No hay un hábito que te gane porque el Espíritu Santo te da dominio propio. No hay manera de que te puedan decir es que tú no amas porque ya el Espíritu Santo te enseñó a amar. No hay manera de que tú dudes de las promesas de Dios porque ya el Espíritu Santo te ha enseñado a confiar. Entonces son frutos finales que demuestran que un creyente o que un cristiano está dando frutos en el reino. Ahora, esa última expresión que acaba de mencionar, dar frutos en el reino, indudablemente que pasa a ser la demostración, yo diría, bastante objetiva, de que la persona efectivamente está dentro del reino. Pero ahora también está la otra parte que no podemos olvidar y que a lo mejor por eso muchas veces no se vive una experiencia plena, que es dejar que el reino entre a nosotros. O sea, aquí hay una identificación tan completa, tan total, tan integral, que hace que estamos o que lleguemos a estar en el reino en la medida que permitimos que el reino ingrese a nosotros. Y cuando decimos reino, lo estamos graficando en la persona de Jesucristo. Él es el que debe reinar en nosotros para que este reino de gracia sea una realidad. Ahora, pregunto, ¿ese reino va avanzando a lo que hace un momento atrás mencionó como el reino de gloria? ¿Cómo podemos conjugar esta idea? Las personas que contestaron a la pregunta tenían la idea de una visión, una realidad futura. Ojalá sea pronto. ¿Cómo vivimos esta experiencia del reino hoy día, esperando el reino de gloria mañana? Una persona cuando viene a Cristo, Juvenal, viene tal como está.
viene con la herencia de su vida de pecado, sale como salieron los israelitas de Egipto, ¿no? Con las marcas de la esclavitud, con la formación en su carácter de la esclavitud, con el aprendizaje de su vida pasada, donde ha estado presente. Cuando viene a Cristo, acepta los postulados del reino espiritual. Ahora su vida tiene que ser moldeada por la demanda de la palabra. En la medida que la palabra la obedece y la hace suya, comienza a crecer. Y aquí empieza un proceso de transformación en su vida. Es necesario que exista un proceso de transformación cuando una persona entra al reino de Dios. Ahora, voy a hacer referencia a esto más adelante, pero nota, para responder a la pregunta que usted me hizo, ¿por qué razón es necesario ese proceso de transformación? Porque la proyección del creyente, del cristiano, ¿cuál es? Lo vimos en la lección pasada. Nuestra proyección es encontrarnos ¿con quién? Con nuestro Salvador. Entonces, cuando yo acepto a Cristo, entro en un proceso de santificación. El Espíritu Santo comienza a influir en mi vida, si es que yo lo dejo, para santificar, para purificar mi vida, para transformar mi vida, a fin de que yo esté preparado para encontrarme con el Señor en su reino de gloria y vivir para siempre con el Señor. Ese proceso de transformación sucede aquí y ahora. Aquí y ahora. Eso es importante destacar, pastor, porque más de alguien también puede pensar y extremar un poco la situación y decir, bueno, no importa cómo yo viva hoy día, yo soy cristiano, acepto a Jesucristo, pero de una u otra manera sigue viviendo una experiencia común, como la que ha vivido siempre. Y con la esperanza de que en algún momento, ¿cierto?, en el futuro, ya cercano, lejano, pero finalmente futuro, exista una transformación total y completa. Es un peligro latente también pensar de esta manera y al mismo tiempo manifestar un cristianismo que no sea plenamente genuino. Por supuesto, por supuesto. En la lección pasada hablábamos del fariseísmo, hablábamos del legalismo, hablábamos de esa amenaza que nosotros tenemos de justificar nuestras vidas con comportamientos morales. No necesariamente que ese comportamiento es el resultado de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo con esfuerzo, con buena voluntad, yo podría fácilmente producir buenos frutos, pero no son los frutos precisamente del Espíritu Santo. Y la Biblia coloca un énfasis rotundo en eso. Yo me engaño en eso. Lo importante es que los frutos que se produzcan en mi vida sean el resultado de la presencia de Cristo Jesús en mi vida. Permítame, no sé si tenemos tiempo ahora, sí, pero yo mencioné quizás en algún momento Marcos capítulo 4, versículo 26. Quisiera llevarlo nuevamente a esto, porque cuando Cristo Jesús quiere observar o quiere enseñarnos qué es lo que pasa en el reino de los cielos, toma figura del mundo de la naturaleza para enseñar a los discípulos a partir de lo que ellos conocían, le enseña verdades desconocidas. El reino de los cielos, el proceso de transformación en el reino de los cielos era desconocido para ellos y él toma figuras de la naturaleza. Es semejante a. Correcto, es semejante a. Entonces, en el libro de Marcos utiliza, por ejemplo, la parábola del sembrador y nos explica cómo son los 4 terrenos para representar los 4 tipos de respuesta del hombre. Nos dice que la semilla es la palabra de Dios. Nos dice que 3 terrenos no produjeron fruto y que solo uno produjo fruto abundante. Y en ese mismo capítulo de Marcos, capítulo 4, aparece la parábola del crecimiento de la semilla específicamente, y ahí detalla un elemento importante, Cristo Jesús. Él dice, así es el reino de Dios. O sea, es semejante. Algunas versiones dicen, el reino de los cielos es semejante a. O sea, lo que Jesús está diciendo, lo que va a pasar en el reino, cuando tú naces en el reino espiritual, es lo mismo que pasa con una semilla. Pero permíteme aquí ubicarme en lo siguiente. Dice, como cuando un hombre echa la semilla en la tierra, duerma y vele de noche y de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Aquí está el detalle interesante. Antes de que nosotros veamos a una semilla germinar, hay un proceso que se da debajo de la tierra. Debajo de la tierra. Esa semillita dura, esa pepita, permíteme utilizar esa expresión, en mi país utilizamos la expresión, esa pepita dura, ese cuesco duro, pasa por una etapa que se llama una etapa de hidratación. Primera etapa, o imbibición. La semilla comienza a absorber la humedad de la tierra, comienza a crecer, comienza a crecer, comienza a crecer, de pronto revienta y da paso a una pequeña raicita, un cotiledón,
que va creciendo, que va creciendo, que va creciendo, desaparece la forma y la figura y ahora va formándose una nueva figura, que es la que se asoma arriba, el cotiledón, que de hecho comienza a buscar el sol cuando sale. Ese proceso de transformación interna, dice Jesús, debe pasar también en la vida de un creyente cuando entra al reino de Dios. Muy bien, amigos, nuestro tema está cada vez más interesante. Esperamos que usted también esté ahí con ganas de seguir aprendiendo. El Señor tiene grandes verdades que se van comprendiendo a la luz precisamente de la ayuda que el Señor nos brinda mediante su palabra y bajo la orientación del Espíritu Santo. Bueno, queremos hacer un breve alto nuevamente. Vamos a una breve pausa y ya regresamos nuevamente junto a ustedes. Tenemos importantes conclusiones que vamos a tratar en el bloque siguiente, que es el bloque final. Vamos y ya regresamos. Queridos amigos televidentes, estamos nuevamente junto a ustedes compartiendo este momento especial de estudio como es Lecciones de la Biblia. Pero necesitamos cada día crecer, desarrollarnos, aprender más con respecto a las Sagradas Escrituras. Y hay materiales que nos ayudan a identificar ciertos temas. Y aquí tenemos en nuestras manos este material que queremos compartir con ustedes, que es Familia Feliz. Indudablemente Dios quiere, y lo dice su palabra, que la familia goce de su presencia, goce de verdadera felicidad, goce de buena salud. Aquí en el capítulo número 8 de este material aparece precisamente lo que acabamos de mencionar, la salud en la familia. Si practicamos un estilo de vida saludable, podremos evitar la gran mayoría de las enfermedades modernas. Una gran verdad. Contiene ahí un mensaje muy importante que tú no te lo puedes perder. Así que te invitamos, querido amigo, amiga, para que nos llames al teléfono que aparece en pantalla o, si gustas, puedes escribirnos a nuestro correo electrónico y solicitar este material que te haremos llegar en forma completamente gratuita. Familia Feliz, Pastor, un material que indudablemente nuestros amigos no se lo pueden perder. Yo diría que esa temática, que esa revista, ese material ayuda al proceso de crecimiento en el reino. En el reino. Porque se aplica plenamente. Sí, se aplica porque le va a dar principios bíblicos y duraderos para la felicidad y la dicha de la familia, para tener un lugar estable, pero dentro del marco de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios espera de mí como padre, esposo e hijo? Ahí está la gran respuesta. Muy bien, vamos a dejar la revista aquí a un ladito. Y me tomo de sus palabras, Pastor, porque una de las cosas importantes que nos enseña el Evangelio de Lucas es que la experiencia del reino no solamente es una experiencia personal, individual, lo cual podría llevar de paso a mencionar o autoconvencernos de que esta es una experiencia que yo puedo vivir en cualquier lugar sin la necesidad de otros. Pero estamos viendo que el Señor establece una comunidad de redimidos. Digámoslo de otra manera, una iglesia. Un lugar donde se congregan personas con ideas y con prácticas comunes y similares en base a las verdades del Evangelio. Cuán importante es que nosotros podamos comprender que nuestra experiencia cristiana dentro del reino de los cielos, en el contexto ahora del reino de la gracia en primer lugar, tiene que ser también compartida con nuestros semejantes, especialmente dentro del ámbito de esta comunidad. Yo diría que una experiencia cristiana saludable, que una experiencia cristiana en crecimiento, que un discípulo del reino, que un creyente que ha pasado o que una persona que ha pasado de creyente a discípulo en el reino, que ha nacido de nuevo, que ha reconocido o que ha permitido o ha descubierto la importancia de la autoridad, de la supremacía de Cristo en su vida, es un creyente o es un discípulo o es un cristiano que tiene una experiencia de testificación. Lo que nosotros estamos viendo esta semana es lo siguiente. Lucas le está escribiendo a Teófilo. Nosotros sabemos que Lucas él escribe, ¿no?, tanto el libro de Lucas como el libro de los Hechos. Él está dando testimonio
de lo que pasó, de lo que observó, está contándole los relatos a este hombre influyente, a Teófilo, y está detallando los aspectos más trascendentes e importantes. Pero lo que nosotros vemos en el libro de Lucas es el accionar de Cristo de acuerdo a la vista y visión de Lucas, pero lo que vemos en los Hechos es cómo el mandato de Jesús, cómo la influencia de Jesús, cómo el reino de Jesús se encarna de manera práctica en la vida de los discípulos y apóstoles. O sea, es la vida práctica, ya no es creencia, allá vemos la formación, allá vemos la escuela, allá vemos a Jesús dándole postulados, enseñándoles, pero en el libro de los Hechos vemos a los apóstoles en acción, lo que aprendieron ahora lo practican. Y ellos son los que dicen, Juan, por ejemplo, Juan dice, lo que hemos visto y oído, lo tocante al verbo de vida, lo que palparon nuestras manos, eso os comunicamos. Y posteriormente dice, para que vuestro gozo sea completo. No te puedes callar. Si tú has caminado con Cristo, si has tenido una experiencia con Cristo, tú no te puedes callar, no puedes. Es imposible que el Evangelio, al cumplir el ciclo completo, tengas que testificar necesariamente. No existe posibilidad alguna de que las buenas nuevas se callen. Entonces, cuando el proceso de crecimiento de un creyente ha completado el ciclo, el creyente va a reventar, va a hablar, va a gritar, como lo vemos en la Biblia. No hay posibilidad alguna de cristianismo si no hay testificación. No hay discipulado si no hay testificación. No soy cristiano si no testifico. Y en este sentido, los apóstoles en el libro de los Hechos cumplen la misión que Cristo Jesús les encomendó. Ahora, pastor, importante destacar frente a la realidad mencionada de la testificación, que más de alguien puede estarse preguntando y diciéndose a sí mismo, ¿cómo lo hago? Yo tengo ganas, siento que es un deber, un compromiso moral, ético, de poder contarle a otros, así como alguien me contó a mí, pero a lo mejor se siente sin fuerzas, con muchas limitaciones, muchas dudas, mucha fragilidad del punto de vista humano. Recuerdo perfectamente que vimos en una de las lecciones pasadas que Jesús, cuando comisionó a sus discípulos para predicar el Evangelio, les entregó autoridad y poder, que de paso poder viene de la misma palabra dunamis o la palabra dinamita. Entonces aquí es importante recordar que el Señor no nos deja solos frente al desafío de la testificación. Correcto. O sea, cada persona no es que va a comenzar tal vez de la noche a la mañana a hacer tal o cual cosa, pero contar su experiencia personal con Jesucristo, aquello que le está trayendo satisfacciones cada vez más profundas, es lo que el Señor espera de nosotros. Claro. ¿Estamos ya testificando haciendo eso? Claro, el punto Juvenal, es que la testificación en los discípulos no era una agenda impuesta, no era una agenda desconocida, no era una lección que ellos tenían que completar, no. La testificación en sus vidas brotó de manera natural, de manera normal, porque en primer lugar, habían estado con Cristo Jesús 3 años y medio, habían aprendido de Él, habían aceptado la palabra de Jesús, habían colocado sus vidas en armonía con la palabra, habían aprendido obediencia, habían renunciado a todo, se habían dispuesto para ser usados por Cristo Jesús, estaban totalmente dispuestos, habían aceptado esos valores del reino, entrega, renuncia, obediencia, los tenían habilitados, estaban aprendidos en sus vidas. Ahora Jesús los puede utilizar. Ahora Jesús los puede usar. Y es por eso que cuando Jesús se va al cielo, les dice, no se vayan de Jerusalén. Ellos regresan y reciben, después de estar en oración, en comunión, reciben el poder del Espíritu Santo. Y ellos comienzan a hablar de Jesús. Ellos comienzan a hablar de Jesús, comienzan a hablar de Él. Entonces, a veces, amado televidente, amigo que nos escucha, la testificación tiene que ver con la persona de Jesús. La testificación tiene que ver con aquel que ha transformado tu vida, con aquel con quien tú has pasado tiempo, con aquel que ha marcado tu vida. Entonces el primer desafío para un testigo es haber pasado tiempo con Jesús. Porque hoy día tú te encuentras en la calle cantidad de personas que te hablan de un concepto de religión, se debate la Biblia, se pelea el concepto de la Biblia. Y permíteme decirte, yo dudo que esto tenga que ver con la testificación.
Yo me puedo convertir en un defensor férreo de mi religión, pero un verdadero discípulo testifica de lo que Cristo Jesús ha hecho en su vida. Entonces, cuando tú has tenido una experiencia íntima y profunda con la persona de Cristo Jesús, cuando tú has vivido esta relación con Él, tú vas a ser usado por Dios en aquellas áreas donde tú fuiste sanado, donde tú fuiste restaurado. Y permíteme decirlo de esta manera. Quizás en este momento habrá un oyente, un televidente, que está teniendo un problema en su matrimonio, en su familia, un problema financiero en este momento. Quizás estarás dando vuelta en tu casa como un león enjaulado, porque no encuentras respuesta, estás haciendo zapping en tu televisor buscando respuesta para tu vida. Pero el lugar donde tú estás, la angustia o lo que tú estás viviendo es una linda oportunidad para probar el poder de Cristo en tu vida. Entra al reino, acepta entrar al reino espiritual de Dios, vive una vida de comunión personal con Dios, sométete a su palabra y vas a ver cómo Dios va a hacer grandes milagros en tu vida. Y eso será suficiente para que las personas vean en ti lo que Cristo Jesús está haciendo. Entonces yo no necesito traer de afuera para hablar de Jesús. Me brota de manera natural. Yo voy a hablarte de lo que Cristo Jesús ha hecho en mi vida, de manera natural. La experiencia personal. La experiencia personal. Ahí parte. Entonces lo que tú estás viviendo, la situación que estás viviendo es la linda justificación para que entres al reino de Dios. Y un detalle más, Juvenal. La palabra griega para testigo es martureo, de donde viene nuestra expresión mártir. ¿Y qué imagen nos trae a nosotros esta expresión mártir? ¿Qué imagen trae para nosotros? Alguien que entrega su vida Todo. por la causa que abrazó. Totalmente. Yo creo que nosotros, pasando por esa experiencia de entregar la vida absoluta a Cristo, luego tendremos entonces un testimonio. No sé si va a ser basado en tu familia, en tu vida laboral, en tu vida financiera, pero las personas podrán ver y conocer a Cristo a través de tu testimonio. No sé cuál será el costo que nosotros tenemos que pagar para convertirnos en un testigo o en un mártir de Cristo Jesús. Pastor, generalmente cuando se nos hace un ofrecimiento, evaluamos primero ese ofrecimiento, hasta qué punto se aplica a mi propia experiencia, qué gano yo con aquello, qué tengo que entregar seguramente de mi parte, una situación que se tiene que mirar por ambos lados. Cuando se nos ofrece por parte del Señor el reino de Él en nuestra vida, desde la perspectiva de la gracia, un término que no es meramente teológico, sino que práctico. ¿Qué podemos decir nosotros respecto, o qué dice la Biblia, respecto a cuál es el compromiso que Dios hace con nosotros? ¿No? ¿Qué garantía tenemos de que efectivamente dentro del contexto de la vivencia de este reino, testificando acerca de él, vamos a tener una experiencia feliz? Porque, por ejemplo, alguien podría decir, bueno, a lo mejor me convierto en un mártir. No sé si le parece tan atractiva la idea o no, pero voy a disfrutar realmente de una experiencia auténticamente feliz que sea un anticipo del reino de gloria que el Señor ha preparado para nosotros. Cuando Jesús entregó la comisión a los discípulos, la gran comisión de Mateo, ¿recuerda? Les dio una linda promesa, hermosa promesa que todavía es relevante. Cristo Jesús dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, enseñándole todas las cosas que yo les he dado a ustedes, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabes el impacto de esa promesa? ¿Sabes el valor de esta promesa? Lo que Dios está diciendo es lo siguiente: aquellos que se colocan de mi parte, aquellos que están dispuestos a dejarse usar por mí, aquellos que están dispuestos a entregar, a renunciar por seguir, porque yo voy a ser sus pies, porque yo voy a ser sus manos, aquellos que están dispuestos a que yo continúe mi ministerio a través de sus vidas, que mi ministerio, mi vida sea una extensión de sus vidas, yo les prometo mi compañía hasta el fin del mundo. Y yo pregunto, Juvenal, ¿qué cosa más grande puede anhelar el ser humano que no sea la presencia de Dios? ¿Qué cosa más grande? ¿Habrá un imposible? ¿Habrá un imposible para mi familia? Seguramente tendré problemas, seguramente tendré dificultades, pero una cosa es cuando Dios está presente en mi vida y otra cosa es cuando Dios no está presente en mi vida. Una cosa es que yo viva situaciones difíciles y conflictos por causa de la fe en Cristo Jesús. Otra cosa es que yo viva conflictos y desafíos
sin Cristo por cosas terrenales, por cosas banales que finalmente se van a deshacer en esta tierra. Entonces, la presencia de Dios en nuestras vidas es el regalo más maravilloso. Disfrutar de una amistad maravillosa con Jesús, disfrutar la presencia de Dios, compartir la comunión con Dios es el regalo más hermoso que podemos tener aquí en esta tierra. Te estoy hablando aquí en esta tierra. Ahora, si vamos más allá de esto, tenemos que decir que lo que Dios ha preparado para nosotros en la tierra nueva no tiene ningún tipo de comparación. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que Dios tiene preparado para aquellos que le son fieles a Dios. Pastor, finalmente, y bueno, ya lo ha mencionado en parte en lo que acaba de decir, pero hay una invitación que queremos hacer a nuestros amigos televidentes, especialmente a aquellos que aún no han aceptado a Jesucristo, de tal manera que sientan que están abiertas las posibilidades por parte de Dios, que la iglesia tiene abiertas sus puertas para recepcionar a todo aquel que quiere participar de esta comunidad de redimidos, que es de pecadores también, pero viviendo una experiencia nueva en Cristo. En proceso, exactamente. De santificación. ¿Cómo quisiera aprovechar usted esta oportunidad y a la vez también invitar a nuestros amigos para que vivan esta experiencia del reino de Dios aquí en la tierra y sean partes también del reino de gloria cuando Él venga? ¿Cuántos segundos o cuántos minutos me da? Los que necesite. Una noche, un hombre pensó que lo tenía todo, pensó que lo había alcanzado todo, creía que lo tenía todo. Y una noche aceptó conversar con Cristo Jesús. Se fue por la ladera, sabía dónde Jesús se encontraba a solas, tenía el temor de ser descubierto por los vecinos porque tenía el temor del qué dirán. Sin embargo, aprovechó la soledad de la noche, la tranquilidad, medio cómplice con él, y se encontró con Jesús cara a cara. Y ese hombre intentó hablar con Jesús en un término teológico. Y Cristo Jesús le dijo esa noche: tú no necesitas teología, tú no necesitas un debate teológico, tú lo que necesitas es nacer de nuevo en el reino de Dios. Y este hombre quedó sorprendido porque era un erudito, era un maestro, manejaba la Biblia, tenía mucha información, pero Jesús estaba tocando su necesidad porque tenía un corazón vacío y en el fondo no había nacido de nuevo. Quizás en este momento puedo estar hablando para un creyente, para una persona que se bautizó en la iglesia, para una persona que se hizo cristiano hace mucho tiempo, o quizás no se ha hecho cristiano y no participa en ninguna iglesia, pero tiene una necesidad en el corazón, tiene un vacío en tu corazón. Estás buscando respuestas teológicas, estás buscando respuestas racionales, lógicas. No la busques, búscalo en una persona que es Cristo Jesús. Y al aceptar vivir bajo el dominio de Cristo, vas a ser parte del reino espiritual de Dios y vas a comenzar a disfrutar de las bendiciones del reino espiritual de Dios. Terminará tu sed espiritual, terminará tu vacío espiritual y comenzarás a encontrar sentido y propósito a tu vida. Porque encontrarse con Cristo es nacer en el reino espiritual. Y esa quizás es tu mayor necesidad en esta tarde, en esta hora. Amén. Amigos, estamos concluyendo nuestro programa por el día de hoy, Lecciones de la Biblia, pero no sin antes, junto con agradecer la sintonía que nos han brindado, el poder invitarles nuevamente para que permanezcan en la sintonía del canal Nuevo Tiempo y les estaremos también esperando, Dios mediante, en la próxima oportunidad cuando estemos dando inicio a un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia. Será hasta la próxima.